¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Me acuerdo cuando iniciamos con la propuesta de tener en noviembre estudiar sobre los evangelios, con mucha expectativa de hacer un repaso del enfoque de los evangelios, y hoy ya estamos llegando a la última parte. Hemos visto Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hoy nos corresponde Romanos, que lo hemos incluido a propósito allí, sabiendo que realmente son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hoy finalmente vamos a ver por qué Romanos está haciendo parte de ese listado de evangelios. Y antes de ir en la materia de Romanos, quiero que recordemos que Mateo nos muestra al Señor Jesús como... ¿Lo recuerda? ¿No lo recuerda? ¿No estuvo acá? Mateo lo muestra como rey. Mateo nos muestra que Jesús es rey. Marcos nos muestra que Jesús es siervo. Lucas nos muestra que Jesús es hombre. Y Juan nos muestra que Jesús es Dios. Eso es lo que nos muestran los evangelios. Los evangelios nos muestran a Jesús como rey, como siervo, como hombre y como Dios. Vamos entonces esta noche, les invito a que le demos una miradita juntos a Romanos. Esto que hemos hecho los miércoles en la noche solamente es como una miradita por encimita, y una miradita muy antojadora. Realmente son muy ricos los 4 evangelios que hemos visto, son espectaculares. Y yo tengo la sospecha que usted se va, si no a enamorar, a reenamorar de Romanos. Romanos es una carta que el apóstol Pablo escribió. Él escribe a los hermanos que están en Roma, precisamente. Y así como nos ha sucedido cuando vimos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el primer capítulo es un capítulo clave. Usted notó que para mirar el enfoque de Mateo, leemos una mirada primordialmente el capítulo 1. Igual hicimos con Marcos, igual hicimos con Lucas, igual hicimos con Juan. Hoy vamos a mirar en el capítulo 1 de Romanos, los primeros 17 versículos. Romanos 1, 1 al 17. Y eso nos va a dar mucha luz. En esos versículos nos vamos a dar cuenta por qué lo estamos considerando aquí dentro de la lista de los evangelios. Dice Romanos capítulo 1, 1 al 17. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En el primer versículo, ahora, leyendo exclusivamente el primer versículo, no necesariamente llegaríamos a esa conclusión, pero les digo, después de mirar Romanos, le encontramos mucho peso a esa manera como Pablo se expresa en el versículo 1. Pablo llama a esta carta a los romanos, él mismo la llama el Evangelio de Dios. Así que por ese primer versículo ya lo podemos incluir en esa lista, en ese sentido, pero hay más peso en los siguientes versículos. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. O sea que este es un evangelio de Dios que había sido ¿qué? Dice el versículo 2. ¿Había sido qué? Prometido. Esta carta del apóstol Pablo a los romanos es el evangelio de Dios que había sido ya prometido. Ya antes había sido prometido por sus profetas. Y es un evangelio acerca de ¿qué? Dice el verso 3. Acerca de su Hijo. Así como lo es Mateo, así como lo es
Marcos, como lo es Lucas y como lo es Juan. Este evangelio de Dios, como lo llama el apóstol Pablo, es acerca de su Hijo. Sigue diciendo el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahorita nos vamos a devolver a este versículo 3 y 4, pero por lo pronto sigamos, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Quiero que note ese énfasis del apóstol Pablo en llamarlo así, evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Una pausita allí, o sea que Pablo está a punto de hacer ¿qué cosa? Anunciar el evangelio ¿a quién? A estos hermanos que están en Roma. Está a punto, está iniciando esta carta a los hermanos que están en Roma, y esa carta es anunciar, el anunciamiento del evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio del Hijo de Dios, como lo he dicho en los versículos anteriores. Versículo número 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Esa palabra es la palabra que más se enfatiza en estos primeros 17 versículos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y una pausita en ese verso 16. Ese es un asunto muy, muy, muy fuerte que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 16. Del verso 16 hemos hablado muchas veces, hemos oído muchas veces acerca del poder del evangelio para todos, pero yo quiero, para que no está mal en replicar, no está mal en repetir, y menos si es la verdad, pero acá hay algo más que debemos mirar. Quiero que miremos esas otras cositas. El apóstol Pablo acá está diciendo que es por creer en el evangelio, que es solamente el evangelio poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ojo con esto. Si nosotros vemos cada versículo con toda la intención completa que tiene el versículo, vamos a sacar más provecho y vamos a obtener luz de allí para poder alumbrar en otras partes de la palabra de Dios. ¿Qué requiere una persona para tener la salvación? Según el verso 16, ¿qué requiere una persona para tener la salvación? No, según el verso 16. Creer. ¿Qué dice el verso 16? Literal, no tenemos que deducir ni predicar, sino leer. Creer
Voy a mirar el versículo 16, de pronto tengo una versión distinta. Verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué requiere una persona para tener la salvación? Creer. ¿Pero creer qué? Creer en el evangelio. Y luego en el mismo verso 16 dice, al judío primeramente y también al griego. O sea, no es un asunto para Occidente, para Oriente, para Norte, para Sur, es un asunto universal. A todo, dice ese verso 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Porque por ahí arrancó todo, fue por la casa. Y si vemos cómo se dieron las cosas, cómo se dieron los hechos en el libro de Hechos, nos damos cuenta que todo arrancó por los judíos, ¿cierto? Así arrancó. La primera iglesia fue compuesta exclusivamente, completamente por judíos, pero luego se añadieron muchas personas desde la predicación de aquel que echó las redes. En el contexto de Mateo capítulo 4, había unos que echaban las redes que son ¿quiénes son los que echaban las redes según Mateo 4? Pedro y Andrés. Pedro y Andrés. Él echó las redes, ahí vemos cómo está echando las redes. A propósito, había otros dos que remendaban las redes, que son Juan y Jacobo. Muy bien. Así que en Hechos 2 nos damos cuenta que aunque primero eran judíos, la iglesia luego se extendió, pues es un asunto universal, al judío primeramente, pero también al griego. Ojo, entonces ¿qué es lo distinto? ¿Qué es el otro matiz que está en el verso 16? Pues que para tener la salvación todo el mundo tiene que creer en el evangelio, no importa la nacionalidad, puede ser griego, puede ser judío, es decir, puede ser judío, puede ser no judío, puede ser judío, puede ser gentil, lo que sea, pero si quiere tener la salvación tiene que creer en el evangelio. No hay una salvación distinta. Todos, judíos y griegos, para tener la salvación tienen que creer en el evangelio. Yo les quiero decir esto, ninguno de los apóstoles, como Pablo, nos muestra esto. Hay unos judíos que creen en el evangelio y tienen la salvación. Hay unos judíos que no creen en el evangelio y no tienen la salvación. ¿Qué pasa con un judío que se murió sin creer? ¿Tiene la salvación porque es judío? Entonces, ¿cuál es el poder de Dios? En el verso 16. Este era judío y se murió y no creyó. Es salvo. Ojo lo que dice el verso 16. Ojo lo que dice el verso 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Salvación a todo aquel que cree. Los seres humanos no tienen ninguna otra manera de salvación sino el evangelio, y para eso, para que sea efectivo, tienen que creer, no importa su nacionalidad, no importa que sea judío. Este judío se murió sin creer, no tiene la salvación. No la tiene. ¿Cómo así? ¿Dónde puedo mirar más en detalle eso? En el capítulo 11 de Romanos. Y entonces, tremendo eso. ¿Y dónde más puedo leer en Mateo 24 y 25? Tremendo. ¿Y dónde más? En Apocalipsis. Y la Biblia es una perfecta unidad. Es una perfecta unidad. Hay un remanente, y voy a hacer un paréntesis muy chiquito acá, ojalá que me salga bien chiquito. Hay un remanente que van a quedar vivos a la venida del Señor. ¿De acuerdo?
Cuando suene la séptima trompeta, los que han muerto, pero los que han muerto en Cristo. ¿Este judío murió sin Cristo? ¿Va a resucitar? Todavía no. Solamente los que han muerto en Cristo. Y luego los que quedaron, pero los que quedaron ¿de quiénes? De los creyentes. No de los judíos. De los creyentes, los que quedaron, los que se quedaron para la gran tribulación, los que están vivos, van a ser transformados. Ese remanente de los creyentes van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y van a ser llevados a las nubes para el tribunal de Cristo. ¿Quiénes son los que van a estar en el tribunal de Cristo? ¿Los judíos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aquí también lo tenemos en Romanos, a propósito, capítulo 14. ¿Qué dice él? ¿Quién es? Es la iglesia, es la casa de Dios, es la iglesia, la casa de Dios. El apóstol Pablo le dice literalmente a Timoteo que la casa de Dios es la iglesia. La casa de Dios es la iglesia. Mateo capítulo 13, el Señor sale de la casa. Sale de la casa donde están los judíos, ha hecho un quiebre a la altura, terminando el Mateo capítulo 12, y se va hacia el mar, hacia los gentiles. Se sube a la barca y empieza a predicar, y los que suben a la barca son la iglesia. Los demás que no suben son gentiles, y los que se quedaron en la casa es Israel. Los mismos tres grupos son mostrados en Mateo 24 y 25, cómo va a ser el final de ellos en esta dispensación. La iglesia va al tribunal de Cristo, Israel se queda acá y va a ser cercada por el anticristo y su ejército. El Señor está de bodas con la iglesia, creyentes. ¿Cómo puedo entrar en las bodas? Tengo que creer. El judío que no cree no entra a bodas. No entra a bodas. Sino que se queda acá. El Señor está en sus bodas, regresa, la misma novia le acompaña como su ejército y destruye el ejército del anticristo. El anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego. ¿Y qué pasa con estos judíos? Se cumple lo que el Señor dice en Romanos capítulo 11, que todo Israel es salvo. ¿En qué sentido? Que se vuelven al Señor. Quiero dejarles una inquietud. Miren la Biblia, muestren, escudriñen, oremos, escudriñemos, busquemos en qué momento Israel es transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando usted encuentre ese pasaje, usted me dice, ya lo encontré, está en tal parte. De la iglesia sabemos, hemos visto, tenemos las evidencias que es transformado, pero Israel. Ahora, ¿qué pasó con un judío que sí creyó? Cuando suene la séptima trompeta, por tarde, cuando suene la séptima trompeta, ¿qué va a suceder? Va a ser levantado. Si murió en Cristo o si estaban vivos, igual van al tribunal de Cristo, porque ya no hace parte de la casa, no la casa de Dios, sino la casa solita de Mateo capítulo 13, sino que hace parte de la barca, hace parte de la iglesia. Iglesia, Israel, gentiles, hace parte de, antes estaba con Israel, ahora está con la iglesia. Ok. Pero el tratamiento de Israel es otro. Para que un israelita pueda tener la salvación, tiene que creer en el evangelio. Ese es un tema de Romanos, es un tema fortísimo de Romanos. Y dice que el Señor encerró a todos bajo pecado, a todos es todos, judíos y no judíos, para que todos, judíos y no judíos, tuviéramos la misma necesidad de un Redentor. Y si no acudimos al Redentor, no tenemos la salvación, no la tenemos, no importa la nacionalidad. El tratamiento del Señor con Israel es otro, y más adelante lo vamos a ver acá. Entonces estamos a la altura del verso 16, necesario
enfatizar esos puntos, no necesariamente que nos haya quedado completamente claro acá, por supuesto, insisto que es un abrebocas acá, pero ese es el camino. El verso 17, dice el verso 17 del capítulo 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese versículo 17 también es un versículo muy importante. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Dice el verso 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ojo, en el Evangelio la justicia, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Son dos instancias. Por eso Romanos es tan importante dentro de esta lista de los evangelios. ¿Por qué? Los cuatro evangelios, los que formalmente conocemos como cuatro evangelios, nos muestran la vida del Señor, nos muestran la encarnación, nos muestra su ministerio público y máximo nos muestran la muerte y nos cuentan algo de su resurrección. Pero en cambio Romanos nos muestra de ahí en adelante. En la mente, en nuestro corazón como iglesia del Señor, no hablo solo de Getsemaní, hablo del pueblo de Dios, pienso que en todo el mundo, y yo no es que haya viajado en todo el mundo, estoy haciendo una deducción arriesgada, sí, pero estoy casi seguro que acertada. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy concluyendo? Con una pequeña muestra, que la mayoría de los creyentes enfocamos máximo hasta la muerte del Señor. Hablamos de la encarnación, hablamos lo hemos dicho acá, de los hechos cumplidos, pero lo que está por cumplir, ahí quedamos flojos. Ni sabemos qué es lo que viene. Y cuando nos atrevemos a decir de lo que viene, lo hacemos con Biblia cerrada y cometemos unos errores. Hemos aprendido de cosas que vienen a punta de televisión y con Biblia cerrada. Por eso es que tenemos casitas en el cielo, como si el Señor tuviera una morada allá. Lo cual es pura televisión y nada de Biblia, cero Biblia. Y cosas como esas, por eso es que pensamos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, cuando la Biblia nos muestra abiertamente que sí. Por eso es que tenemos tantas especulaciones. Entonces tenemos que ser sobrios y mirar no solamente la muerte del Señor, sino, les tengo noticias, al tercer día el Señor resucitó y está vivo y disponible para todos nosotros hoy. Nosotros no tenemos por qué recibir al Señor y vivir una vida miserable esperando que ojalá venga pronto, sino que Él ya resucitó y está disponible y disfrutable todos los días y tenemos que aprovecharlo, tenemos que aprovechar que está vivo. De eso es que nos habla Romanos. El Evangelio, los Evangelios nos muestran la historia del Señor Jesús, pero los primeros cuatro nos muestran máximo hasta que el Señor resucita y no nos cuentan detalles. Pero el apóstol Pablo, ya lo vamos a ver, nos muestra el Señor Jesús resucitado. ¿Y qué con nosotros? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Ese es el poder que tenemos nosotros allí con el Evangelio de Dios, como lo llama el apóstol Pablo, la carta a los romanos. El Evangelio no solamente es, en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice? Se manifiesta ¿cómo? Por fe y para fe. Por fe, ¿cómo así? Un día yo creí, ya, por fe. Pero de ahí en adelante no tengo que aislarme del Señor. Es cuando más tengo que aferrarme al Señor. Ese es el para fe. Y luego afirma. ¿Por qué razón? Porque el justo, ¿quién es el justo? El que ya creyó. Pero ¿cómo debe vivir el justo? Por la fe.
No creo puntualmente un día y recibir al Señor Jesús y de ahí en adelante vivir una vida de incertidumbre, de incredulidad y de independencia de Dios. No, ese es nuestro gran error. Ahí sellamos una vida miserable, una vida de creyente miserable, una vida mediocre, como dijera el pastor Ariel. Una vida del que medio cree. No, si Él ya está vivo, resucitó. Tengo que aprovecharlo todos los miércoles, todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados, todos los domingos, todos los lunes y martes. Él está vivo, está disponible para mí. No solamente es el para fe, es el por fe. Es que no solamente para ser justo, sino que de ahí en adelante, ¿cómo va a vivir ese justo? Por fe. Ese es el tema de Romanos. ¿Cuál? El Señor Jesús resucitó y está disponible para nosotros todos los días. En la muerte es el por fe, pero en la resurrección es el para fe. Les dije que íbamos a mirar los versículos 3 y 4 más despacio. Vamos por favor al versículo 3 y 4. Romanos capítulo 1, verso 3 y 4 dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Eso qué nos muestra? ¿Qué aspecto de Jesús nos muestra? Que es Dios hecho carne, sin duda, ¿cierto? Es el principio, así. Y ahora, ¿por qué empieza Pablo hablando de eso? Si eso ya lo han hablado los otros evangelios, porque para Pablo aquí es importante el proceso. Así como alguna vez un domingo vimos acá un alimento procesado, basado en Juan capítulo 6, que es el Señor Jesús, un alimento procesado, un pan que descendió del cielo, se encarnó, murió, resucitó, ascendió y luego vino a nosotros como el Espíritu vivificante, un pan comestible, un pan procesado. Ese pan sin procesamiento no lo podíamos comer. El que vive en nosotros no es el Hijo de Dios, versión Hijo de Dios antes de encarnarse. No es ese, es otro. Es uno que pasó por un proceso. Eso es muy importante y eso es lo que nos explica ampliamente el apóstol Pablo en este Evangelio de Dios, como llama a la carta a los romanos. Ya lo vamos a ver. Así que arranca en orden. Primero su manifestación en carne, su Dios hecho hombre, versículo número 3. Pero ojo a este poderoso versículo 4. Y así como el versículo 4 de Romanos 1, hay otros 2, 3, 4, hay otros 5 versículos por allí. Acá escogí unos 2 para que los veamos. Dice el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Qué expresión tan rara. No sé si a usted le parezca rara, a mí sí me parece rarísima. ¿Qué expresión? Esta. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pregunto, Jesús, antes de morir y antes de resucitar, que es lo que habla acá, ¿ya era Hijo de Dios? Algunos creen que sí. Yo me imagino cuántos se sufren esos puntos vencidos. Pues claro que sí. Ese es el Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Desde cuándo es Hijo de Dios? Siempre. Pero, ¿qué es lo nuevo que dice acá? ¿Qué es lo que pasa en resurrección? Fue declarado Hijo de Dios. Escuche. Ser Hijo de Dios es una cosa que sucede de la eternidad. Pero en resurrección Él es declarado Hijo de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver todo, es la razón de ser de este Evangelio de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ser declarado Hijo de Dios está asociado con dos cosas. Está asociado con la santidad y está relacionado con la resurrección de entre los muertos.
¿Por qué tenía que ser declarado hijo de Dios después de la resurrección? ¿Por qué? Porque si no, no lo hubiera hecho el Padre, no lo hubiera declarado hijo de Dios. Y no lo estaría mencionando aquí el apóstol Pablo. ¿Desde cuándo Jesús es hijo de Dios? Desde siempre. Está desde la eternidad, viene a la tierra, se hace hombre. Esa parte de hombre, esa carne, esa humanidad tenía que pasar por un proceso. ¿Para qué se vistió de carne? ¿Para qué se vistió de humanidad? Para llevar sobre sí nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra aflicción. Y allí en la carne condenar todo eso, condenar los pecados, condenar el pecado, condenar la enfermedad, condenar el dolor. Allí en la carne condenó todo, una obra completísima. ¿De acuerdo? En la carne. Luego, ¿qué pasó con esa carne? Muere, pero ¿qué pasa con esa carne después? Resucita. Y en resurrección, ahora sí, es que declarado hijo de Dios. Esa carne procesada, que es parte del Hijo de Dios, tenía que ser procesada antes de que Jesús fuera encarnado, fuera declarado hijo de Dios. Volvamos desde el principio, desde la eternidad es hijo de Dios, pero esa carne de la cual se vistió al venir acá, tenía que ser procesada. Cuando es procesada, cuando cumple su objetivo y es procesada, entonces ahora sí es declarado hijo de Dios. Es hijo de Dios desde la eternidad, pero es declarado hijo de Dios desde la resurrección. Ojalá usted tenga esto, o sea, leámoslo, ténganlo en cuenta que eso está en Romanos capítulo 1, verso 4. Es declarado hijo de Dios en resurrección, antes no. Antes sin la carne sí, pero con la carne no. Con la carne es declarado hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El Señor está avalando esa carne en su Hijo. A su Hijo encarnado lo está declarando hijo suyo. Es un aval que le está dando el Padre Celestial. De esa manera, ya ese Jesús procesado, declarado hijo de Dios, lo cual está asociado con santidad y está asociado con la resurrección, ya está listo para que usted y yo lo podamos disfrutar. Antes no. Antes no. Pero ahora en resurrección ya lo podemos disfrutar. Quiero que miremos al respecto dos citas. Hay muchas, hay por lo menos 5 mal contaditas por allí. Creo que hay más que tienen unas cosas particulares que al principio nos van a sonar extrañas, pero con el tiempo van a ser cotidianas. Todo lo que está en la Biblia al principio nos parece extraño, o bueno, por lo menos casi todo, pero después de verlas, de estudiarlas, de creerlas, ya tienen que volverse cotidianas. Muchas de estas citas que son extrañas, lo que preferimos hacer como hijos de Dios es, por respeto, de pronto no es una mala intención, por respeto las dejamos allí y nunca más volvemos a ver. Y ojo que ahí en el versículo 4 hay una cosa extraña, pasemos rapidito para abajo. Pero resulta que allí en esos versículos extraños, realmente no son extraños sino particulares, es donde el Señor nos está dando revelación y hay que ponerles atención. En Hechos capítulo 13, versos 32 y 33 encontramos algo sorprendente. Hechos capítulo 13, versos 32 y 33 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos,
a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, o sea, el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Escuche, ojo con ese verso. El verso 32 dice, y nosotros también nos anunciamos el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Ojo, eso concuerda con el hecho que Pablo llame a la carta a los romanos el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es que el Evangelio de Dios no termina cuando el Señor resucita. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sí. Pero el Evangelio de Dios continúa. Y Pablo es el que nos presenta esa continuación. ¿Desde dónde? Desde la resurrección del Señor. Y miren la manera como lo dice en el Salmo 2, que lo está hablando Lucas aquí en Hechos capítulo 13, verso 33. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es otra manera de cómo Jesús en resurrección fue declarado Hijo de Dios. Dice, te he engendrado hoy. Es como si el Padre Celestial hubiera engendrado al Señor Jesús en resurrección. ¿Cómo hace? Eso suena horrible. Eso suena terrible. Eso suena a una herejía. Ahora, ¿por qué sabemos que no es una herejía? Porque está escrita en la Biblia. Porque está en el Salmo 2. Porque está en Hechos 13, 33. Entonces, no es una herejía, sino que hay que darle un entendimiento. ¿Cuál? Lo que acabamos de decir. Jesús siempre fue hijo de Dios, pero esa carne tenía que ser procesada. Y una vez procesada, Dios lo avala. Y es como si lo engendrara hoy, como si lo engendrara ese día. Realmente no es técnicamente que lo haya engendrado, pero lo está declarando hijo suyo. Versículo 45 de 1 Corintios. Ese es más tremendo. Hoy no estamos explicando absolutamente nada. Hoy estamos viendo un panorama de Romanos. ¿De qué nos habla Romanos? Del Evangelio de Dios. ¿Qué parte del Evangelio? La continuación de la vida del Señor Jesús después de que resucitó. Eso es lo que estamos viendo. 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Es tal vez el verso más sorprendente de todo el Nuevo Testamento. Dice el verso 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Luego habla del postrer Adán. ¿Cuántos saben cuál es ese postrer Adán? ¿Cuál es el postrer Adán? El Señor Jesús. Dice el verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuándo el Señor Jesús fue hecho espíritu vivificante? En el tema que habla 1 Corintios 15. ¿Cuál es el tema de 1 Corintios 15? La resurrección. En resurrección, el Señor Jesús, que había sido hasta ese momento Dios hecho carne, ahora en resurrección viene a ser ¿qué? Espíritu vivificante. ¿Y ese proceso para qué? Porque te digo, si Hechos 13, 33 suena a herejía, pues 1 Corintios 15, 45 sí que es cierto. ¿Y cómo sabemos que no lo es? Porque está escrito en la Biblia. Entonces nuestra mente empieza a rechazar unas cosas, pero si está escrito, lo que hay que rechazar es lo que ya teníamos en la mente. Y esa es la renovación de la mente. ¿Qué? Quitar nuestras ideas y poner lo que está en la Biblia. El Dios hecho carne que nos presenta el apóstol Juan en Juan capítulo 1, el apóstol Pablo lo muestra aquí. Ese Jesús en resurrección hecho espíritu vivificante. ¿Para qué lo muestra Pablo así? ¿O por qué sufrió ese proceso? Para poder vivir allí, vivir allí, vivir aquí, vivir aquí, vivir en nosotros, para poder vivir en nosotros, para poder impartirse en nosotros.
Ese es el tema del Evangelio de Dios. Esa es la continuación de los 4 evangelios. La vida del Señor Jesús no quedó allí en la cruz. Él resucitó, pero luego no nos hablan de eso. Sí nos hablan de eso. Aquí viene el Evangelio de Dios. ¿Quién lo presenta? El apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos. Y empieza en el versículo 4 del primer capítulo de Romanos diciendo: fue declarado Hijo de Dios en resurrección. Ok. Jesús en nosotros. Esa es la presentación que hace Pablo del Señor Jesús en la carta a los romanos. Mateo, Jesús es rey. Marcos, Jesús es siervo. Lucas, Jesús es hombre. Juan, Jesús es Dios. Romanos, Jesús en nosotros. Y esa es la parte que la iglesia tiene que apreciar. Esa es la parte que tenemos que explotar. Romanos 5:10 es un versículo que nos cambió la vida. A mí me cambió la vida Romanos 5:10. Completamente. Porque en Romanos 5:10 nosotros vimos que habla de 2 temas. La primera parte nos habla de la muerte del Señor Jesús. Por eso hemos sido reconciliados, por la muerte. Pero la segunda parte de Romanos 5:10 nos habla de la vida del Señor Jesús. Y nos dice que seremos salvos por la vida del Señor Jesús. Eso es lo que nos presenta el apóstol Pablo. Al Señor Jesús vivo, ofreciéndose para que nosotros podamos disfrutarlo y tener una salvación. ¿Qué salvación? Si ya la tenemos cuando fuimos reconciliados, pero hay otra salvación que nos habla Romanos 5:10. Trataba de no mencionarlo acá, pero pues no vamos a dejar algún oyente curioso sin decírselo. Sabemos, lo hemos estudiado desde el año 2012, que el apóstol Pablo está hablando aquí en esa segunda parte de la salvación del alma. Está hablando en términos del reino de los cielos. Tema que es ampliamente desarrollado en el Evangelio de Mateo. Es ampliamente desarrollado en Hebreos, en Santiago. Bueno, para que leamos, para que estudiemos. Pero hoy enfoquémonos en Romanos. Romanos capítulo 8, verso 9 al 11. Quiero que miremos Romanos capítulo 8, verso 9 al 11. Hay un juego de palabras muy interesante aquí y quiero que usted mire la conclusión a la que nos lleva el apóstol Pablo en esos versículos. Romanos capítulo 8, verso 9 al 11 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién es el que mora? ¿Quién es el que mora? ¿Qué es eso de morar? Vivir, habitar. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que mora? El Espíritu de Dios. Luego sigue diciendo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo llama Espíritu de Dios, pero también lo llama Espíritu de Cristo. Pero ¿quién es el que mora? El Espíritu, ¿de acuerdo? Ya sea de Dios o el Espíritu de Cristo es el que mora. Versículo siguiente, verso número 10. Escuche el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, ¿si Cristo está aquí? El versículo anterior nos habla de otro que está en nosotros. ¿Quién es? Lo llama de 2 maneras: Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Pero ahora, el versículo 10 nos habla de otro que está en nosotros. ¿Quién? Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, otra vez volvemos al mismo tema. El Espíritu de Dios mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Hay una estructura de sándwich que hemos visto, que alguna vez les hablé. La Biblia nos presenta muchas veces esa estructura de sándwich y sobre todo el apóstol Pablo.
Hay dos rebanadas de pan del sándwich, el versículo 9 y el versículo 11. ¿Qué tienen esas rebanadas de pan? Son iguales, habla del Espíritu. El versículo 9 lo llama Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. El versículo 11 nos lo dice 2 veces, Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la carne de este sándwich? El versículo número 10. Mientras que las tajadas del pan, versículo 9 y 11, nos habla que el que vive en nosotros es el Espíritu. La carne, que es el versículo 10, nos dice quién es el que vive en nosotros. ¿Quién es? ¿Qué dice el versículo 10? Dele una mirada. ¿Quién es el que vive? ¿Quién? Cristo. Cristo. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Esa estructura, ¿qué es lo que está diciendo? Que decir que Cristo vive en nosotros equivale a decir que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y es equivalente a decir que el Espíritu de Cristo vive en nosotros. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que decir que Cristo vive en nosotros es lo mismo que decir que el Espíritu vive en nosotros? Es posible. ¿Por qué? Porque es un Cristo procesado. ¿Y desde cuándo acá? Desde la resurrección. ¿Y quién dice eso? Pablo. ¿Y dónde? En Romanos 1:4. ¿Y dónde más? En Romanos 15:45. Pues, ¿qué hacemos? Cualquier inquietud, pregúntesela a Pablo. Pues ya murió, pregúntesela al Señor. Pero lo que nosotros tenemos que decir es lo que dice la palabra, la doctrina de los apóstoles. Cristo en resurrección vino a ser ese espíritu vivificante que ahora vive en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el evangelio de Dios. Eso es lo que presenta el apóstol Pablo. Por supuesto que no estamos explicando nada, solamente lo estamos diciendo. Luego viene el versículo 24. El versículo 24 está puesto allí por una razón muy fuerte, porque es como el núcleo de un átomo. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué tiene que ver eso con el verso 24? Romanos 8:24 es muy poderoso. Junta dos cosas. Junta el pasado y el futuro. Mire el verso 24, dice, en esperanza fuimos. ¿Qué es esperanza? Algo que esperamos. Y fuimos es un hecho cumplido, es pasado. El verso 24 junta pasado y futuro. ¿Por qué? Porque la salvación nuestra es así. ¿Cómo? En esperanza fuimos salvos. ¿Qué quiere decir? Que hay unas cosas que ya se han manifestado de esa salvación, pero hay unas pendientes por manifestarse. ¿Cuáles son las que ya se manifestaron? Lo primero que dice en Romanos 5:10. ¿Y cuáles son las pendientes por manifestarse? La segunda parte de Romanos 5:10. La primera, la que ya se manifestó, tiene que ver con la muerte de Jesús. Ya tengo vida eterna, eso ya es un hecho. Yo no voy a tener vida eterna, yo ya tengo vida eterna. Pero las cuestiones de reino no las tengo todavía. Las cuestiones de reino no las tengo todavía, las voy a tener. Ya son mías acá, pero no las he manifestado. Tengo que esperarlas. Pero ya fui salvo, pero no se han manifestado. En el caminar poco a poco se van a ir manifestando. Por eso incluí el verso 24 allí. Verso 28 a 30 nos habla del propósito de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y luego muestra un proceso que el Señor hace con las personas. Lo primero que hace es predestinarlas. Luego de predestinarlas, ¿qué hace? Los llama. Después de llamarlos, ¿qué hace? Los justifica. Luego de justificarlos, ¿qué hace? Los glorifica. Es un proceso. El Señor no coge una persona y la justifica y en un abrir y cerrar de ojos la glorifica. No. Empieza un proceso. Y ese es el tema de Romanos. Se lo voy a mostrar en este esquema. Romanos capítulo 1, capítulo 8. Ese es el esquema. ¿Qué es Romanos? Ese esquema que está allí. Romanos capítulo 1 al capítulo 8, ¿qué nos presenta? Todo el proceso. El proceso que empieza con Jesús en la carne, versículo 3 del capítulo 1, y luego el Jesús declarado Hijo de Dios en resurrección, versículo 4 del capítulo 1.
Gracias a eso tenemos todo el proceso que Pablo muestra en Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 8. ¿De qué nos habla él? Nos habla de los pecados, del pecado, y para eso viene la justificación. ¿De acuerdo? Justificados por la fe, gratuitamente, por gracia, todos separados de la gloria de Dios, pero gratuitamente fuimos redimidos, ¿de acuerdo? Eso es la justificación. Esa es una de las cosas que habla el apóstol Pablo, la justificación. Pero ahí es donde nos hemos quedado. Ahí es donde llega Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero es que el Señor resucitó. No solamente fue para justificarnos, ya somos justificados. Ese es el por fe, la justificación. Pero ahí viene más. ¿Qué es lo que viene? Que Él puede vivir en mí. Y yo puedo depender de Él. ¿Cuántas veces al día? Todo el día. ¿Cuántos días? Todos los días. Él en mí. La segunda parte de Romanos 5:10. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama santificación. Cuando Él me impregna de su vida, eso se llama santificación. Yo empiezo a disfrutar de su santidad. ¿Gracias a qué? ¿A que me justificó? No, esa es la primera parte. Pero Él vive en mí, me llena, toma control. Entonces, santificación. ¿Y todo queda allí, esta santificación? No, falta un paso y es el último. ¿Qué es lo último que le va a suceder a usted? En su glorificación. Glorificación. Y eso es el tema del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1 a capítulo 8. Justificación, santificación y glorificación. ¿Cómo es la justificación? Yo creo, puntual, por fe, punto. ¿Cómo es la santificación? El para fe, el día al día. Dejo esto, ya no veo esto, ya no escucho esto, ya no como esto, ya no practico esto, me estoy apartando cada vez más para Él. ¿Por qué? Por un esfuerzo que yo hago. No, ¿cuál esfuerzo? Cuando yo hago el esfuerzo caigo en el error que Pablo presenta en Romanos capítulo 7. Hacer las cosas por mí, bajo la ley, no. Es dependencia total del Señor, que el Señor sea el que haga. Se imparta, se impregne en mí. Esa es la santificación. Y en esa santificación somos transformados de gloria en gloria, literal, como dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 16 al 18, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Ahora, llega un momento de total glorificación. El Señor, ese es el tema que vimos con la transfiguración. El Señor se va a glorificar. Ese es el tema que maneja el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3. Somos hijos de Dios, ese es el por fe, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa es la glorificación. Pero es un proceso. Gracias a que el Señor Jesús está en nosotros. Cuando por tarde, a más tardar cuando suene la séptima trompeta, los que están vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la glorificación. Esto nos lo presenta el apóstol Pablo. Esto es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios no es solamente la justificación. Eso es lo que nos muestra Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero viene más. Jesús está vivo, hay que disfrutarlo. Ahí está la santificación. ¿Por qué nos cuesta tanto la consagración en el pueblo de Dios? Porque no se habla de eso. La consagración es, póngame una camisa de fuerza que estoy que voy a pecar. Esa no es la santificación. La santificación es que el Señor me impregne de su vida y tome el control. Y si yo estoy lleno de Él, ¿qué ganas de pecar voy a tener? Ninguna. Y viene el proceso de santificación y culmina en la glorificación, que es lo que muestra Romanos capítulo 8, verso 9 al 11. Termina ese proceso en la glorificación. Esos son los primeros 8 capítulos de Romanos. Luego viene un paréntesis muy especial en el capítulo 9 al capítulo 11. Entre el capítulo 9 y capítulo 11, ¿qué hay? El trato especial del Señor con los judíos, para que le peguen una buena leída. Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Allí dice,
Y el apóstol Pablo empieza en el capítulo 9, yo tengo un dolor que estos se van a perder. Ojo, y son judíos. Entonces sí se pierden. Pablo dice, quisiera yo mismo perderme. ¡Wow! Pablo, ¿cómo? Tan extremista Pablo, pero eso es lo que dice. Porque es que esos se pierden porque no están creyendo. Están buscando la justicia según la ley, ahí fracasaron. Él les habla allí en el capítulo 9, 10 y 11 del trato especial de Dios a los judíos. Ese es un paréntesis. Luego de ese paréntesis vienen los capítulos 12 al 16. ¿Qué hay en el 12 al 16? En el capítulo 12 al 16 la parte práctica de los 8 primeros capítulos. ¿Y en qué consiste la parte práctica? Empieza el capítulo 12 con la vida de iglesia. El capítulo 12. Ya que tenemos todo eso, lo que dicen esos 8 primeros capítulos, entonces lo mínimo que podemos hacer es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro culto normal, racional. Es lo mínimo que podemos hacer. Ya que tenemos todas esas bendiciones descritas en los primeros 8 capítulos, lo mínimo que podemos hacer es presentar nuestro cuerpo. Por eso es que estás acá, trajiste tu cuerpo acá. ¿Para qué? Para tener una vida de iglesia. Eso es lo que empieza el capítulo 12, una vida de iglesia. Usted lo mira despacio, vida de iglesia. Capítulo 13, 14, 15 al 16, todo vida de iglesia. ¿Cómo es que el Señor va a hacer esos procesos de justificación, santificación y glorificación en nosotros siendo aislados? No, vida de iglesia. Esa es la vida práctica mencionada en el capítulo 12 al capítulo 16. Ese es el Evangelio de Dios. No es solamente hasta la resurrección. Ese es muy importante y es lo básico. Pero Pablo nos muestra de resurrección en adelante, hasta la eternidad, hasta la glorificación. Y ese es el poder que tiene el Evangelio de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo les recomiendo que lo lea, que lo estudie en oración, que se deleite con el Evangelio de Dios. Si usted no lo ha leído o no lo ha leído juiciosamente, o así lo hayan leído juiciosamente, le recomiendo que se lea, que estudie en oración los primeros 8 capítulos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti en esta noche, dándote gracias por tu palabra, gracias por tu Evangelio, gracias por el plan que tienes. Gracias por la resurrección del Señor. Gracias por la declaración formal como hijo tuyo en resurrección. Gracias por la encarnación, pero gracias también porque Cristo vino a ser el Espíritu vivificante en resurrección y ahora puede vivir en nosotros. Gracias por mostrarnos al Señor Jesús con los discípulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y gracias por mostrarnos al Señor Jesús en los discípulos y en nosotros aquí en Romanos. Nosotros declaramos que creemos en Jesús como la propiciación por nuestros pecados. Tenemos fe en su sangre para perdón de pecados. Tenemos la vida eterna, pero queremos también, Señor, aprovechar la vida del Señor, la vida de tu Hijo Jesús, la vida de tu Hijo Jesús, la queremos aprovechar a diario. Llénanos de esa vida. Romanos 5:10 dice que por esa vida seremos salvos. Queremos ser salvos por esa vida. Queremos avanzar en esa salvación, en lo que esperamos, en lo que todavía no se ha manifestado, en esa perfección. Ayúdenos, Señor, a poder ver lo que dice tu Escritura,
lo que dicen las Escrituras acerca de Cristo resucitado y aprovecharlo a diario. Ayúdenos a aprovechar ese poder que hay en resurrección, porque nosotros somos débiles, pero el poder de resurrección absorbe toda debilidad. Ayúdenos a rendirnos a ti y permitir que la vida de Jesús se exprese en nosotros, se mueva en nosotros, tome control de nosotros. Ayúdenos, Señor, a consagrar nuestras vidas a ti, disfrutando esa vida tuya, y que seamos transformados de gloria en gloria. Vendrá el momento donde todos seremos glorificados. Gracias porque tenemos la certeza de que los que hemos sido justificados, también hemos sido santificados y hemos sido glorificados, lo cual no se manifiesta obviamente delante de nosotros, pero es un hecho en tu Escritura. Los que justificó también glorificó. No dejas nada a medias, todo lo terminas. Y nosotros queremos no solamente colaborar, sino disfrutar ese proceso. Por eso, Señor, los que tenemos esta esperanza, como dijera tu apóstol Juan, los que tenemos esa esperanza, nos limpiamos, porque buscamos ser como tu Hijo Jesús. Buscamos satisfacer tu deseo expresado en Romanos 8, en Romanos capítulo 8, 28 al 30. Ser como tu Hijo Jesús, ser como tu Hijo Jesús, para que Él venga a ser el primogénito entre muchos hermanos. Ayúdenos a ser más como Él, cada vez más como Él, más como Él, menos de nosotros, más de Jesús, menos de nosotros, más de Cristo. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos rendidos a ti, que tú puedas vivir en nosotros, que tú puedas morar en nosotros, que tú puedas moverte libremente en nosotros, disfrutar una habitación cómoda en nosotros. Ayúdenos, Señor, ese es nuestro deseo. Ese es nuestro deseo, aprovechar lo que tu Evangelio dice. Gracias por este bendito Evangelio llamado Evangelio de Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.